provinciales, a mí me tocó trabajar en un servicio penitenciario provincial, participar de la organización que era el de Santiago del Estero, donde yo veía unas diferencias abismales respecto de lo que es el federal. El federal yo creo que, en primer lugar, dispone de mayores recursos. El servicio penitenciario federal es a los servicios penitenciarios provinciales lo que la ciudad de Buenos Aires es a cualquier ciudad del interior. Hay razones de todo tipo. En primer lugar está en la vidriera y en segundo lugar hay una disponibilidad presupuestaria mayor. Ahora, el tema pasa porque, y en esto voy a invocar un librito que se llama Análisis del régimen de ejecución penal. Buen libro, ¿eh? Buen libro de dos autores que cuestionan severamente al concepto central que hay detrás de todos estos programas, que es el concepto del tratamiento. Vale decir, nosotros nos encontramos con una realidad como es la implementación de programas dentro de una institución que dispone de mayores recursos, que al compararla con las otras instituciones que tienen menos recursos, como les dije antes, la diferencia es abismal y la posibilidad de implementarlo también es muy grande, pero la raíz, el fondo, la base, que es el concepto del tratamiento, es lo que está en cuestionamiento. Vale decir, acerca de si es posible aplicar un tratamiento para que un individuo pase de ser malo a ser bueno. Nosotros, cuando hablo del libro, es el libro, estoy pasando el aviso. Es el libro que tenemos con Axel, a ver si se lo vendemos a alguien, Axel, porque no hemos podido vender ni uno. El gran cuestionamiento que hacemos es acerca del tratamiento. El tratamiento, antes que ser una herramienta de reinserción, que por sí solo es insuficiente, esto después me van a escuchar porque yo seguramente voy a retomarlo, que por sí solo es insuficiente si no encontramos el correlato de la sociedad. Miren, la ley, no sé si ya lo dijiste porque yo hubo toda una primera parte que no le presté atención y te pido disculpas que te estoy robando un ratito. La ley desde el artículo 1 habla de la necesidad de la participación de la sociedad en lo que es el proceso de reinserción. Digo, para que un individuo pueda meterse a un lugar, lo primero que tiene que tener es la posibilidad de ser recibido en ese lugar. Miren ustedes, para ingresar acá necesitaban que yo los admita. Si yo no los admito, ustedes no podían ingresar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, en el tema del tratamiento penitenciario ocurre lo mismo. Hay una institución, que es la penitenciaria, que se supone que provee herramientas, pero resulta que cuando el individuo tiene que utilizar las herramientas que supuestamente le han provisto, no encuentra dónde aplicar todo eso que trae. Bueno, sumémosle a esto que las herramientas que se le proveen en carácter de tratamiento resocializador, cuando no son insuficientes, son por lo menos cuestionables. Ricardo, sí. Un segundo, ¿pueden cerrar los micrófonos porque están pidiendo esto y nadie escucha? Nadie está escuchando. Gustavo. Quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar qué tipo de delitos son los que te llevan a un servicio penitenciario federal y cuáles te dejan en los provinciales. Es el territorio, Gustavo. ¿Cómo sería? Si vos cometes un delito en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vas a cumplir su condena a un establecimiento carcelario federal. Si cometes un delito en la provincia de Buenos Aires, en las provincias, vas a cumplir la pena en el establecimiento provincial. Eso es en principio. Luego hay delitos federales que pueden ser cometidos en territorio provincial que también te llevan a cárceles federales, como, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes. Y, a ver, otra cosita más. Son varias preguntas. Una, me gustaría que expliques puntualmente el tema del trabajo de las personas que están privadas de su libertad, la forma... He tenido una pequeña digresión en esta primera parte, en tema carcelario, pero el tema carcelario lo vamos a abordar con un poquito más de profundidad en la segunda parte del curso. Bueno, está bien. No es parte del primero, por eso.
No, más que nada porque siempre se ven los posteos en Facebook. ¿Ustedes qué opinan? Que un preso trabaje. Listo, lo vamos a hablar, te lo prometo, en la segunda parte del curso y ahí sí, haceme la pregunta. Es más, hacémela porque si no, quizás no me olvido. Bueno, una sola, una más, déjame contestarme una. Sí, dale. Vamos a suponer que de repente yo tengo la posibilidad, como persona privada de la libertad, pedir que se me traslade al Servicio Penitenciario Federal porque tengo la intención de reinsertarme y de acogerme a todos los programas que el Servicio Penitenciario Federal me da, ¿o no puedo pedirlo eso? Es muy complejo de contarte esto, de contestarte. Existe la posibilidad de, a través de convenios entre nación y provincias, hacer intercambio de detenidos en cumplimiento de pena. Pero el objetivo tiene que ser un poco mayor que el que me estás diciendo vos. Quizás por acercamiento familiar. Porque la provincia no te va a admitir que ellos no tienen programa. Porque ellos no, porque si no sería admitirte que te están deteniendo por puro castigo y es inconstitucional. Nadie, ninguna agencia penitenciaria te va a admitir, che, no te puedo dar nada. ¿Me entendés? Por ahí alguna razón ligada a la formación. Por ahí alguien que quiere estudiar, algo así, puede llegar a ser otra. O quizás Pero lo que te dan o quizás lo que te dan muchas veces es un 7x60 y no el traslado permanente, digamos, a otra unidad. Por acercamiento familiar te dan el 7x60. Claro, por acercamientos familiares, por la mayoría de los casos de petición de traslado de unidad o incluso hasta de agencias penitenciarias es por acercamiento familiar, como yo decía antes. A la gente le interesa muchísimo este tema, me están haciendo un montón de preguntas e insisto, vamos a la segunda parte del curso con esto, ¿sí? Pero les pido que me las hagan en la segunda parte del curso, porque si no me olvido, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos un poquito más y pues si no lo vamos haciendo muy largo y los cansa a todos. Vamos a cambiar un poquito de tema para digamos, dos cuestiones muy básicas como para saber de qué estamos hablando cuando abordemos el tema de la persona menor de edad en conflicto con la ley penal, ¿no? Pues nosotros hablamos muy sueltamente de delito y a veces quizás no sabemos bien qué es un delito, o no se sabe bien qué es un delito, o cómo está constituido, los elementos, cuáles son los elementos que lo constituyen. Un delito es un hecho humano, ¿sí? Y en principio es un hecho antijurídico, ¿sí? ¿Se entiende? Es un hecho que está en contra de la legislación. No todo hecho antijurídico constituye un delito. ¿Por qué? Porque el segundo elemento que tiene que tener todo delito es el de la tipicidad, ¿sí? Esta conducta, este hecho humano tiene que ser típico. Y ustedes me dirán, ¿qué significa la tipicidad? ¿Cuándo un hecho es típico? La verdad que la pregunta, digamos, este tipo de preguntas se contesta de modo circular. No hay otra forma de contestar esto que no sea del siguiente modo. Digo, un hecho es típico cuando así lo dispone el legislador nacional. Cuando el legislador nacional dice que este hecho constituye un delito, está describiendo una conducta que pasa a ser típica para el ordenamiento penal. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos elementos. Para que sea delito, el hecho tiene que ser antijurídico, esto es, tiene que ser un hecho en contra de la legislación en general, ¿sí? Y además tiene que ser típico. Ese hecho antijurídico tiene que haber sido considerado como delito, como típico, por el legislador que lo sancionó como ley penal. Por ejemplo, yo manejo un auto y transgredo una ordenativa que tenga que ver con la vialidad. Digo, paso un semáforo en rojo, ¿sí? Sin lesionar ni lastimar a nadie, ¿no? ¿Es un hecho antijurídico? Sí, claramente, porque obviamente transgrede una norma jurídica, que es la prohibición de atravesar con un rodado un semáforo en rojo. ¿Es un hecho típico? No, no lo es, porque el legislador no lo considera delito, sino una simple transgresión municipal. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo entendió esto? El delito es un hecho antijurídico y típico. ¿Todo el mundo entiende qué significa tipicidad?
Sí, me están respondiendo que sí. No es tan difícil, pero bueno, nadie tiene la obligación de saberlo. Si alguien tiene una duda, me pregunta. Perfecto. Y falta un elemento, que es el tercero, para constituir el delito, que el hecho antijurídico tiene que ser típico y además culpable. Esto no significa que la persona que cometa este hecho antijurídico y típico sea culpable, sea responsable por la comisión de ese delito, porque eso se va a determinar en función de un juicio. ¿Se acuerdan del principio del constitucional de legalidad? Nadie puede ser condenado si no es en... Bueno, no significa esto. El tercer elemento, el elemento de la culpabilidad, tiene que ver con la posibilidad de que la persona que cometa este hecho antijurídico y típico pueda adquirir responsabilidad, pueda hacerse responsable por esto. ¿En qué casos puede existir una persona que, aún cometiendo un hecho antijurídico y típico, pueda no ser susceptible de adquirir responsabilidad? Esto es, falta el elemento de la culpabilidad. En dos casos básicos. Uno que nos queda muy cerca, y lo vamos a ver prontamente, que es el de las personas menores de, ¿cuánto? De 16 años de edad. ¿Sí? La ley, en este caso, considera que toda persona menor de 16 años de edad no es imputable, es no punible. No se le puede asignar responsabilidad criminal por el hecho antijurídico y típico que están realizando. Por lo tanto, ese hecho cometido por una persona menor de 16 años de edad no puede ser considerado delito porque falta un elemento constitutivo que es el de la culpabilidad. Vamos a volver sobre esto un poco más adelante. ¿Cuál es la otra posibilidad de que una persona cometa un hecho antijurídico y típico y no sea considerado delito? El caso de los inimputables. El artículo 34, inciso primero del Código Penal, establece que una persona habrá de ser inimputable si no comprende la criminalidad de su acto o no puede dirigir sus acciones. Este es un artículo antiquísimo, 1921 también, con la misma sanción del Código Penal. Una persona que comete un hecho antijurídico y típico, pero que no puede comprender la criminalidad del acto que está realizando, no puede dirigir sus acciones, no puede manejar su cuerpo dirigiendo sus acciones, va a ser considerado por un tribunal como inimputable y por lo tanto su acción no va a ser considerada delito por cuanto se verifica la ausencia del tercer elemento, cuál es el de la culpabilidad. En el caso de la inimputabilidad, prevista en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, se establece la posibilidad, acá me hicieron una pregunta que no llegué a leer, siempre y cuando Sofía, menor de 16 años, es no punible. No sé qué me querés decir. Ok, me pone. ¿Querés hablar? ¿Querés abrir el micrófono y preguntar? Sofía. Ah, se me resbaló el dedo, me pone. Bueno. Ok, listo. Sigamos. Le venía diciendo que el artículo 34, inciso primero del Código Penal, prevé la posibilidad de que una persona que comete un hecho antijurídico y típico no sea culpable por carecer justamente el Estado de la posibilidad de asignar la responsabilidad por que no comprendió el acto, la criminalidad del acto que estaba realizando, no pudo dirigir sus acciones. En este caso, la ley prevé la posibilidad de... obviamente no se prevé la posibilidad de una sanción penal porque no hay procesamiento criminal posible, no hay posibilidad de juicio, no hay posibilidad de condena. Entonces, ¿qué es lo que está previsto? Lo que está previsto en la ley es la posibilidad de reclusión manicomial. Así lo dice el artículo 34, inciso primero. Esto es la posibilidad de que la persona, por su... No sé, me están escribiendo y no sé qué me están queriendo decir. Perdón que me interrumpan. Pero bueno, me están haciendo preguntas.
y desaparecen, así que las quiero leer y no puedo y me pierdo. Bueno. Nada, ¿por dónde iba? Axel, Sí, querido. arriba a la derecha. Sí, soy medio tonto para esto. No. Tenés algo así como un letrerito. Si vos picás ahí, ves todo lo que te están diciendo. Lo bueno y lo malo. Arriba a la derecha, al lado de donde debe estar tu figurita chiquita. Ah, sí. Acá dice Luciana, pero siendo menor de 16 años y comete un delito grave como el asesinato, ¿tendrá que cumplir una condena? No, ya vamos a ver que no, todavía no llegamos a esto. Yo en realidad... Eso les quería decir, justo hablaba para eso, para que de los menores de 16 años vamos a hablar específicamente. Que se concentren en el tema que está explicando Axel y no lo asocien con menores, porque incluso cuando vos hablás de inimputables es para mayores de edad. Después vamos a ver en el tema de menores de edad. Impunible. No sé. Acá me están diciendo más despacio, profe, porfis. Sí, voy muy rápido, ¿no? Bueno, estábamos justamente, como decía Cristina, vamos a hacer una diferencia básica para que ustedes comprendan la diferencia entre menores y inimputabilidad. El artículo 34, cuando yo me estoy refiriendo a personas de cualquier edad que no pueden comprender la criminalidad de su acto o dirigir sus acciones, esto es lo que prevé el artículo 34, inciso primero del Código Penal, me refiero a inimputables. Personas a las cuales no se les puede imputar la comisión de ese hecho antijurídico y típico porque no constituye un delito, ¿sí? Porque falta el elemento de la culpabilidad. Ahora, y esto es a futuro, ya lo vamos a ver próximamente, cuando hablamos de personas menores de 16 años de edad, que cometen hechos antijurídicos y típicos, nos referimos a no punibles. Son personas que también, obviamente, no pueden ser imputadas, tampoco no pueden ser castigadas. En rigor de verdad, el resultado es el mismo. Yo hablo de inimputabilidad y de no punibilidad para marcar una pequeña diferencia entre personas de cualquier edad que no comprenden de la criminalidad del acto o personas menores de 16 años de edad que son no punibles por expreso imperio de la ley. Digo, esta demostración es con justamente o solamente la partida de nacimiento. Justamente para acreditar que la persona no ha comprendido la criminalidad de su acto o no ha podido dirigir sus acciones, obviamente vamos a necesitar la intervención o el concurso de un cuerpo médico forense, de peritos médicos, ¿sí? Que acrediten justamente que esta persona, por ejemplo, no estuvo en sus cabales al cometer este hecho antijurídico. El típico resultado, el típico ejemplo de una persona inimputable es el demente en sentido jurídico, la persona que no comprende qué es lo que está haciendo y comete un hecho antijurídico y típico. Esta persona no puede ser reprochada, no puede ser procesada criminalmente y por ende, por lo tanto, tampoco puede ser condenada. Voy muy rápido, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de parar un poquito. Lo que venía diciendo es que este artículo, el artículo 34, inciso primero, prevé la posibilidad, como respuesta estatal a una persona que comete un hecho antijurídico y típico, pero que no puede ser responsabilidad, es el de, en función de su peligrosidad, disponer su encierro en una institución psiquiátrica, en un manicomio. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta que se cure? Y la verdad que no, porque al derecho penal no le interesa la curación del inimputable. Lo que le interesa al derecho penal es la desaparición de esa peligrosidad que fue la que motivó la aplicación de esa medida de seguridad. ¿Se entiende lo que digo? Digo, si en la persona inimputable, por su peligrosidad, se le impone una medida de seguridad consistente en su encierro en una institución psiquiátrica, ese encierro, esa privación de libertad, va a durar hasta que, mediante el mismo concurso de peritos y de cuerpo médico forense y de médicos de parte, se acredite la desaparición material de esa peligrosidad. No hay otra forma de hacer cesar o de levantar una medida de seguridad impuesta en imputables, sino es que se acredita la desaparición de la peligrosidad en la persona. Esto obviamente motiva muchos interrogantes que obviamente, como muchos del derecho, no tienen respuesta, o por lo menos no tienen respuesta de pacífica jurisprudencia. Hay biblioteca negra, hay biblioteca blanca,
Porque acuérdense ustedes que nadie puede ser condenado si no es en función de un hecho previo basado en una ley anterior al hecho que motiva el proceso. El tema es que acá estamos hablando de, si bien no hablamos de una pena, hablamos de la privación de un bien tan preciado como es el de la libertad. Si no es una pena, se asemeja bastante a un castigo, ¿sí? ¿Se entiende? Estamos hablando de encierro, y hasta diría que hasta de encierro carcelario, porque por lo general estas medidas de seguridad se cumplen en instituciones o en sectores psiquiátricos de establecimientos carcelarios. Esto es con medidas de seguridad. Entonces, nos encontramos entonces con una pena que no es pena, pero casi parece una pena, que tiene carácter indeterminado, no hay un vencimiento, puede durar de por vida. Porque acuérdense que solamente se levanta acreditando la desaparición física, la desaparición de la privacidad. Y es una pena que no es pena, pero parece pena, que ha sido impuesta sin un juicio. No hay un juicio de responsabilidad. Lo único que hay es un juicio acerca de la capacidad de la persona. No hay un debate con pruebas en relación a si hizo lo que hizo o se hizo lo que dicen que hizo. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay testigos acerca de esto. No hay un proceso real, un proceso en el cual se debata la culpabilidad del causante, de la persona. En todo caso es un proceso distinto, donde se va a debatir si la persona comprende o no comprende. Ahora, si se determinó que no comprendió, es inimputable, y si es peligroso, se le impone una medida de seguridad de carácter indeterminado y por tiempo secula seculorum. Esto es, hasta que desaparezca la peligrosidad. Entonces, en este contexto, muchos autores suponen, entre ellos Zaffaroni, que Ricardo lo citaba al principio, que la medida de seguridad prevista en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, es absolutamente inconstitucional, justamente por transgredir el principio constitucional de legalidad. Hay otros autores que dicen, bueno, al no ser pena no lo es. Bueno, digo, es una discusión mucho profunda, que tiene, digamos, hay aportes de tanto de jurisprudencia como de doctrina para un lado y para el otro. No hay una respuesta clara. Solamente les dejo el interrogante o la inquietud en cuanto a que, ustedes vieron que muchas veces, en muchos juicios, la defensa intenta hacer pasar a su cliente por loco, por inimputable. Entonces, el inconsciente de nosotros, los medios, todo el mundo dice, y quiere zafar. Y yo no sé si va a zafar. ¿Por qué? Porque si la persona es imputable, le corresponderá la pena que le corresponda. Esto es una pena temporal. Y va a acceder a su libertad en algún tiempo preciso y en función de exigencias o requisitos preestablecidos en la ley. Ahora, si la persona es inimputable, va a estar encerrado del mismo modo que un preso, cumpliendo una pena, y lo va a estar en forma indeterminada. Y la única posibilidad va a ser que una pericia médica, formada por un cuerpo médico, acredite que esa persona ha dejado de ser peligrosa. Si el delito ha sido en algún punto mediático, ¿ustedes se imaginan al médico forense poniendo con su lapicera la firma acerca de la desaparición de la peligrosidad de esa persona? Y a mí me cuesta suponerlo. Y ahí sí nos vamos a encontrar con una posibilidad de encierro de por vida. No digo si está bien o está mal, no estoy haciendo un juicio de valor, lo que estoy estableciendo con ustedes es los distintos elementos que conforman esta cuestión y las distintas formas de verlo. Por eso yo a veces digo, se supone que con una declaración de inimputabilidad la persona zafa, entre comillas, o se beneficia la situación procesal de una persona imputada por un delito. Y a veces me parece que no es tan así. Porque, insisto, la condena en algún punto implica una determinación. La inimputabilidad es la nada misma. Queda una especie de vacío. La persona cumpliendo incluso, insisto, un encierro carcelario prácticamente en las mismas condiciones que una persona privada de su libertad en cumplimiento de una condena. Bueno, son las 4:30, Ricardo. ¿A vos qué te parece? ¿Sigo? Bueno, yo si estuviese en tu lugar preguntaría si hay alguien que no sea Gustavo Bravo, que tiene algo para preguntar, y cerramos, si no. Porque estaba pensando que lo que me queda para la primera parte es justamente el análisis de la ley nacional
la 22.278, que puedo llegar a arreglar con Cristina y la damos juntos, para que se establezcan bien las diferencias con la ley provincial. ¿Te parece? Me parece bien, y como para que vean que nuestro movimiento no es ni sectario ni excluyente, vamos a darle lugar al compañero Gustavo para que pregunte. Acá tengo una pregunta de Jessica López. Me pregunta con muy buen criterio, me dice, si se cura, ¿se puede condenar o abrir el juicio para que cumpla la condena en un penal? No, porque la inimputabilidad se mide al momento del hecho. Si una persona es considerada inimputable en función del hecho el hecho antijurídico que ha cometido, el hecho antijurídico y típico, es inimputable para siempre en relación a ese caso y a ese hecho. En algún punto ha habido algunos casos de adictos, digamos, de personas que en uso de sustancias estupefacientes han cometido hechos antijurídicos y han sido justamente sobreseídos por inimputables porque no podían comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Y obviamente, la adicción se es adicto en un momento o se es adicto, pierde conciencia en un momento y la recupera después. Digo, no, la verdad que no. Si la persona se cura, como Jessica creo que fue quien me preguntó, no se puede reiniciar el juicio y va a ser siempre inimputable en función a ese caso y a ese hecho. Agus Marto me dice que a mí me quedó claro, muy interesante, profe, muy bueno, excelente clase, muy buena. ¿Es algo de emoción violenta o estoy confundida? El Solcito Soto me pregunta esto, el Solcito. No, tiene una relación con la emoción violenta, pero no es emoción violenta. La emoción violenta es un atenuante de la responsabilidad criminal. Una persona que comete un hecho antijurídico típico y culpable, en este caso un delito, y se acredita que al momento de la comisión del hecho ha estado emocionalmente violenta, es un atenuante, si se quiere, para reducir eventualmente la pena que se le impone, pero no implica eliminación total de responsabilidad, porque la persona sigue siendo consciente en la emoción violenta. Preguntaba Jessica, genial, muy claro, muy buena clase. ¡Qué buena clase, por Dios!, me dicen. Yo no puedo creer. Es buenísimo este sistema porque permite... Profe, envía algunos conceptos que dio por escrito. Sí, lo tengo. Los tengo porque después de 20 años le hice caso a mi mujer y los escribí. Lo hicimos para el curso anterior, ¿se acuerdan? Así que bueno, sí los tengo. Y bueno, les agradezco mucho a ustedes los conceptos y no sé si me quedó alguna pregunta por responder. Ahora que sé dónde encontrarla, ¿no? Es buenísimo. Bueno, ¿listo? Ricardo, ¿querés despedirte? ¿Nos despedimos? ¿Qué hacemos? Uno, lo saludamos al unísono, le decimos chao, buenas tardes. Bueno, Cris, vamos a compartir clase la próxima, ¿de acuerdo? Yo empiezo con la ley nacional y vos seguís con la provincial. Bueno. Dale. Nos vemos. Listo. Que termine bien el día. Chau. Chao.